Historia celular. Aurelio Casillas. Chispales, mañana tengo examen de todo el tema de la historia celular. Y no sé nada. Y aparte el maestro ni explica. Puras actividades marca y no explica. Aurelio Casillas. Tengo una idea. Voy a preguntarle al cabo. Él vio este tema en la universidad. Voy a preguntarle. Arre. Chispales, no contesta el cabo. Bueno, el número que usted marcó está ocupado. Ah, qué cabo. Está ocupado. ¿Qué pasó, mijo? Estoy ocupado. Márcame más tarde. Deja tu mensaje. No puede ser. ¿Ahora qué hago? Mejor le voy a hablar a Pablo. Pablo, qué bueno que me contestas. Oye, ¿me puedes explicar sobre la historia celular? Estás en la misma escuela que Cabo, ¿no? ¿Me puedes explicar? Es que mañana tengo examen. Ahí está. Pablo. Sí, Aurelio, ya sabes lo que necesites. Debería despedir a ese maestro Kalimba. Ni explica. Pero bueno, empecemos. Déjate llamo en medio virtual. Pablo, listo. Bueno, toma apuntes para que ya después le des una repasadita rápida. Pero estudies, ¿eh? Aurelio. Sí, Pablo, obvio, porque mañana es mi examen. Pablo, ok, empecemos. La historia de la biología celular ha estado ligada del desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su estudio. De ese modo, el primer acercamiento a su morfología se inició con la popularización del microscopio rudimentario de lentes compuestos en él. Se suplenta con diversas técnicas histológicas para el microscopio óptica y alcanza un mayor nivel resolutivo mediante los estudios de microscopía electrónica y de fluorescencia y confocal, entre otros. Eso fue la introducción. Ahora al grano. Aurelio Casillas. Arre con la que barre. Sí, te pongo atención. Pablo, ¿qué es la célula? Es una unidad morfológica de todo ser vivo, es decir, que los seres vivos, todo está formado por células o por productos de secreción. Define a la célula como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene en un medio interno alternamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. Aurelio Casillas. Ahora entiendo. Por eso decía el maestro que las células se pueden encontrar en todas partes. Wow, qué interesante. Aurelio Casillas, ¿me puedes explicar sus características? Sí, sí, sí. Pablo. Sí, ahí va. Bueno, las células como sistema termodinámicos complejos que poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan supervivencia. No obstante, los distintos tipos de celulares presentan modificación de esta característica comunes que permiten su especialización funcional y por ello la ganancia de la complejidad. De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, uno de los requisitos de la vida. Bueno, seguimos. Eso sería su característica. Ahora sus características estructurales más está mejor explicado. Todas las células están rodeadas de una envoltura que puede ser una bicapa lípida entre sus células animales, una pared de polisacárido en que se pueden encontrar entre hongos vegetales y una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja de bacterias. Gran negatividad. Una pared de peptidoglicano
en bacterias de gran posibilidad, una pared de variedad con posiciones en que la separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial de la membrana. Aurelio Casillas. Wow, sí que las células son impresionantes, tienen variedad de funciones. ¿En dónde se encuentran? Muy interesante. No sé por qué no ponía muy atención en las clases. Pablo, es que debes de poner atención para que no ocurra esto, ya que no sabes nada. Aunque el maestro no explique, pero tú toma tus apuntes. Debes estudiar. Pero bueno, te explico. Pablo, bueno, las células son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar las células de los síntomas químicos no vivos son nutrición. Las células toman sustancias del medio de la transformación de una forma a otra, que liberan energía y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo. Crecimiento de multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis a consecuencias de los procesos nutricionales. Una célula crece y se divide formado de dos células. Es una célula idéntica. Ahora pasemos con la otra. Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función. Es un proceso llamado diferenciación celular, cuando una célula se diferencia de forma algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formados y otras que lo estaban y dejan de formarse. Ahora, evolución. A diferencia de las estructuras inaminadas, los organismos unicelulares y pluricelulares de la evolución, esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de un modo regular, que puede influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. Pablo, esos son los puntos más importantes, es decir, puntos claves. Aurelio Casillas. Sí, lo estoy apuntando, no te preocupes. Arre con la que barre. Pablo, de hecho, estudios sobre la biología utilizan diversos instrumentos para lograr el crecimiento de las células. Obtienen información de sus formas, tamaños y componentes, que les sirve para comprender además las funciones que en ellas se realizan. Aurelio Casillas. Te digo, es muy interesante. Como tienes ese conocimiento, realizan las funciones. Wow, eso es sorprendente. Pablo, te vas a sorprender más. Ahora pasemos sobre la célula procariota. Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas, pero carecen de sistemas, y estos son orgánulos delimitados por membranas biológicas, como pueden ser el núcleo celular, y por ellos poseen el material genético en el citosol, y sin embargo existen excepciones. Algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internas. Las células eucariotas son exponentes de la complejidad celular actual. Presentan una estructura básicamente relativa, establecen características por la presencia de distintos tipos de orgánulos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético, especialmente de los organismos pluricelulares, y las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferencia en tal que en algunos casos compromete la propia viabilidad de tipo celular. Es aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, las estructuras de la célula varían dependiendo de la situación taxonómica del ser vivo. De este medio, las células vegetales diferentes de los animales, así como tal hongos, y eso es todo. Aurelio Casillas. Wow, ya apunté muchos textos, pero sí voy a pasar mi examen. Ya verás, con toda tu información eres un genio. Pablo, ahora te explico su comportamiento de la célula. Las células son dinámicos con su metabolismo celular interno de gran actividad.
cuya estructura es un flujo entre rutas astromosadas, un fenómeno observado en todos los tipos celulares. En los compartimentación, que consiste en una heterogeneidad que da lugar a entornos o más o menos definidos como rodeados o mediante membranas biológicas, en las cuales existe un microentorno que aglutina a los elementos implicados en su ruta biológica. Ahora vamos más por el comportamiento citoesqueleto. Las células poseen permite un mantenimiento de su forma, estructura, pero aún así este sistema dinámico que interactúa con el resto de componentes celulares generando un alto grado de orden interno. Dicho anamnesia está formado por una serie de proteínas que agrupan dado un lugar estructuras finalmente que contienen otras proteínas, interactúan entre ellas dando lugar a una especie de retículo. Aurelio, te falta mucho, es que ya es bastante lo que tengo que estudiar. Pablo, tú resúmelo, no es que aprendas todo, ahí tú verás, Aurelio, tienes que estudiar. Bueno, esto está más difícil. El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo mediante la cual una célula madre crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo se encuentran en una fase conocida como paralela en el ciclo, y la regulación del ciclo celular es esencial para el correcto funcionamiento de las células sanas y están claramente estructuradas en fases. Es que ya mucho hablar, ya uno empieza a ya no carburar. Pero bueno, Pablo, ahora el origen de todos esto es más resumido. La aparición de la vida y por ello de la célula probablemente se inició gracias a la transformación de las moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas, produciendo más adelante la interacción entre estas biomoléculas, generando entre mayor complejidad. El experimento de Miller y Urey, realizado en 1953, demostró que una mezcla de compuestos orgánicos sencillos pueden transformarse en algunos aminoácidos, glucósidos y lípidos, componentes de todo ello de una materia viva, bajo condiciones ambientales que simulan las presencias hipotéticamente de las tierras primigenias. Pablo, ¿entendiste? Ya es todo. Lo de mis apuntes te va a servir siempre y cuando lo estudies y lo resumas, Aurelio. Aurelio, sí, ya entendí, gracias, te cuelgo. Mañana ahora tengo que estudiar para presentar porque mañana va a ser mi examen. Pablo, eso es todo. Sin miedo al éxito, papi. Miedo al éxito. Ahí va, mijo. Ahora sí te voy a tener una bomba. Vas a ver, Aurelio Casillas. Aurelio Casillas. Una granada en mi casa. No puede ser. No puede ser, voy a salir corriendo. Cabo, creo que ya ahora sí lo maté. Ahora sí, Aurelio, ni aquí te salvas. Ahí me saludas a las células. Me vengué de ti, Aurelio Casillas. Arre con la que barre. Eso fue todo, amigos. Aurelio ya no va a presentar su examen. ¡Vamos, mijo!